Vamos con nuestra última entrevistada en este ciclo, donde conocemos un poco más a las charlistas y a quienes han expuesto en este seminario sobre los desafíos de la televisión organizado por el Consejo Nacional de Televisión. En esta ocasión estamos con Alicia Cherson Vicencio, cineasta y académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y actual directora ejecutiva del canal UChile TV. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, gracias. ¿Qué te pareció esta instancia donde intentamos juntar diferentes actores, representantes, creativos de la industria de la televisión? Muy buena, muy buena. Me parece súper necesario hacer este tipo de conversaciones, de cosas que todos tenemos alguna opinión, están pasando, son cosas que están pasando ahora, la televisión se está transformando, la gente se queja de una cosa, de otra, entonces juntar a los actores a conversar me parece muy bueno y además estoy muy sorprendida de la cantidad de gente que ha venido. La gente tiene interés en esta conversación. Ajá, qué bien. ¿Y cómo fue tu recepción ante tu presentación? Que la acabas de terminar. La acabo de terminar, como no hay espacio para preguntas, estamos súper apretados, así que ahí después en el break veré, por lo menos la gente se veía muy atenta. No, Bueno, vamos a tratar de interpretar hacerte las preguntas que quizás no pudo hacer el público. genial. Bueno, y Alicia, entrando ya en materia, ¿cómo ha sido el paso de tu carrera como una reconocida cineasta a dirigir un canal de televisión? ¿Piensas que son medios similares, compatibles o incompatibles? Yo creo que es muy distinto. Obviamente hay una base que tiene que ver con el audiovisual, que está ahí, digamos, que es como el corazón, pero para mí, personalmente, por supuesto, el proyecto de hacer mis películas es un proyecto mucho más interno, eh, mucho más independiente, en que estoy yo con mis propias, yo más soy guionista y directora, entonces, y que luego, claro, se abre a mi equipo, pero siempre termina siendo un proyecto muy personal. En cambio, el canal de televisión tiene una vocación mucho más masiva y en el que mi gusto personal, si bien por supuesto es inevitable, uno lo aplica, pero no es lo central, ¿no? Lo central es pensar un poco más eh, políticamente, comunicacionalmente, lo que decía un poco en la charla, pensar qué estamos haciendo y por qué, porque no es obvio, ¿no? No es como te diga, te contrato para hacer, no sé, zapato, tú sabes que tienes que ser zapato, pero hacer televisión en este tiempo en que la televisión está cambiando, es muy importante pensar para qué y cómo. Uh-huh. ¿Y en ese sentido crees que en estos 2 años han logrado construir quizás un modelo nuevo de televisión como proyecto? Estamos en eso. Yo creo que estamos intentando siempre desmarcarnos del deber ser, digamos. No queremos copiar formatos idénticos comerciales. Tampoco queremos caer en un cliché de televisión cultural, educativa, aburrida, o simplemente poner la cámara a los académicos para que hablen, para que den una clase filmada, ¿no? Que también podría haber sido. Entonces, como te digo, ha habido mucho de pensar, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una misión universitaria, tenemos una misión pública, tenemos que ser masivos, populares. Entonces, este modelo se está como creando todo el tiempo en el hacer. Experimentamos con formato, algunas cosas nos gustan, otras no, y poco a poco, cada cierto tiempo evaluamos y vamos diciendo, bueno, qué cosas funcionan y por qué. Y por eso fui enfática en la charla de decir que necesitamos mucho las métricas también, porque tenemos que saber también cómo está siendo recibido el canal. Claro, claro. Bueno, y los últimos años, a raíz de esto mismo que señalas, ha existido un debate sobre la importancia o no de la televisión pública. ¿Crees tú que se termina quizás un poco ese debate con la creación de UChile TV? ¿Ustedes creen que cumplen ese rol de televisión pública? O sea, nosotros cubrimos en parte lo que la televisión pública no está haciendo, porque TVN obviamente, por razones que todos conocemos, no tiene la posibilidad de hacer televisión pública de verdad. Entonces, las televisiones universitarias, en el caso de Chile TV somos la más grande porque somos de alcance nacional, pero también están muchas televisiones universitarias y también regionales que están en esa misma
en fondo supliendo algo que no está haciendo el canal público, que es dar contenido de calidad, plural, diverso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es como decir, bueno, mientras tú no lo haces, lo estamos empezando a hacer nosotros, pero creo que Chile se merece, aunque sea tarde, un gran canal de televisión pública con suficientes medios como para hacer lo que nosotros no podemos hacer también. Nosotros podemos estar aquí como un laboratorio, como un poco ensayando esta misma idea en una escala mucho más chica, pero creo que urge en Chile tener un medio público real, ¿no? Grande. O sea, ¿te parece aún no es suficiente? No, por supuesto que no, porque es una cosa de tamaño, de presupuesto. Creo que no puede ser un canal, claro, si nos dieran el presupuesto para hacerlo nosotros, felices seríamos la televisión pública, pero creo que TVN esté ahí y la nueva ley del proyecto de financiamiento TVN, creo que aunque no es la solución ideal, pero sí creo que va a permitir, sobre todo las señales paralelas, construir una televisión. Yo creo que el ejemplo de NTV es súper bueno. Creo que NTV, que surgió un poco desesperadamente en la pandemia como TV Educa Chile y que luego se concretó en NTV después de la pandemia, está cubriendo una carencia y se instaló rápidamente y ahí no hay vuelta atrás, ¿no? Y así como está ese tipo de contenido específicamente para los niños y la adolescencia, tenemos que tener los otros canales como un buen medio de comunicación, como un país, como muchos países lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que en Chile vivíamos en esta anomalía eternamente. Claro. Bueno, y algo de esto te escuché en tu charla, pero quería igual profundizar más. Desde la visión clásica y original del concepto de televisión, con esa consigna de informar, educar y entretener, ¿crees que sigue estando vigente hoy en día? Yo creo que sí, yo creo que esas tres palabras son buenas, informar, educar, entretener, pero hay que evitar, como decía yo, estas dicotomías o estas divisiones simples y estas como ideas preformadas de qué cosa es o no entretenida, ¿no? Son conceptos súper difíciles de atrapar y yo creo que no hay que tenerle miedo a probar cosas. Eso se ve mucho en redes sociales, como en redes sociales la gente crea cualquier contenido, lo sube y no tiene nada que perder y bueno, tendrá más like o menos like, a veces más, a veces menos. Todavía en redes sociales está esta sensación media de laboratorio que yo creo que lamentablemente con el tema de los influencers y los pagos a los influencers se va a ir terminando y las marcas van a terminar pauteando también el contenido digital. Pero mientras tanto, de repente pasa que la gente dice, no, que tiene que ser todo rápido y corto. Y de repente hay en TikTok o en Twitch hay de repente contenidos larguísimos, súper quietos, que tú decís, esto tiene muchísimos likes, ¿no? Yo de repente sigo, no sé, un museo de historia de Australia y que la rompen, ¿entendí? Entonces es muy misterioso lo que la gente le entretiene. Yo creo que hay que pensarlo todo el rato, que hay que seguir explorando, no hay que decir, ya, esto tiene que ser serio, tiene que ser lento, tiene que ser con una voz de una cierta manera y tiene que tener este ritmo porque es un contenido cultural. Y en cambio esto otro tiene que ser, ¿no?, colorido y hay que, ¿no?, mostrar pechuga y poner taco alto porque es un contenido de farándula. Y esto, ¿entendí? Yo creo que eso le hace muy mal a la televisión. Al cine también, digamos lo mismo que pasa en el cine. No, esta es una película de festivales y esta es una película de industria. Mentira. O sea, lamentablemente es verdad en unos extremos, pero si tú te planteas desde la producción ya con esa división en mente, solo lo único que vas a hacer es repetir los patrones. Entiendo. Bueno, y desde tu misión actual como directora de un canal de televisión, tal como se pensó en un momento que la TV era una amenaza para el cine, ¿no? ¿Ocurre lo mismo hoy en día con la TV, el streaming y las nuevas plataformas? Bueno, yo creo que a diferencia del cine, no, en realidad sí, en realidad es bien parecida la situación y los dos medios subsistieron. Ahora el cine cada vez menos, pero bueno, no estamos hablando de cine. Pero por supuesto hay una transformación, ¿no? Hay un paso de unos contenidos a otros lugares
el aparato de televisión, esto se ha repetido mucho hoy en el seminario. Una cosa es la televisión, el aparato con el pañito, decía alguien, y otra cosa es lo que está dentro, ¿no? Lo que es la programación televisiva versus la programación. Y claro, ahí hay conceptos fundamentales que es lo lineal versus lo que es on demand, lo interactivo versus lo pasivo. Y todas las productoras y los canales están ocupando todos estos lugares, ¿no? El vivo, por ejemplo, claro, el vivo era el terreno de la televisión, pero ahora los live en Instagram o los streaming están cubriendo también el mismo lugar. Entonces yo creo que todo se está mezclando. Más importante que el dispositivo, sí, yo creo que el modelo de financiamiento y el rol que tienen los estados, eso sí puede hacer una diferencia en lo que ocurra. Porque, como decía también el invitado español, mientras no cambie, o sea, si las marcas, si el Estado no interviene y las marcas hacen, digamos, lo que quieren, lo que nosotros vamos a terminar teniendo es esta como ilusión de diversidad, donde hay muchos canales, muchos lugares donde consumir, mucho contenido, pero al final es todo igual. O sea, termináis como con el típico como la hamburguesa McDonald's de guacamole, ¿no? Para hacerla más mexicana y después le ponen, no sé, pebre y es la hamburguesa chilena, pero al final es la misma hamburguesa McDonald's. Entonces, si tú no resguardas los modos de financiamiento y las regulaciones, si tú no tienes políticas públicas que regulen o que fomenten ciertos contenidos o que resguarden la pluralidad y que resguarden la diversidad y la calidad, ahí sí que estamos muertos. Da lo mismo si es tele, todo, ahí vamos a estar simplemente consumiendo exactamente lo mismo en todas las pantallas. Yo creo que por ahí sí viene el desafío, ¿no? Porque lo que ha cambiado mucho con las redes sociales es que son estas grandes corporaciones, ¿no? Las 4 gigantes, los que están dictando el modo de hacer audiovisual en todo el mundo. Y eso sí que es un peligro. Eso sí que es un peligro. Bueno, ¿y cómo ha sido el desafío de estos últimos 2 años en cuanto al proyecto de Uchile TV? De, por ejemplo, armar una parrilla programática, de seleccionar, hacer curatoría de programas, de incluso tener producciones propias, o de rescatar otras joyas que no han sido relevadas de la manera que debieron, incluso con producciones que han sido incluso del Fondo CNTV. Sí, pues, estamos poniendo mucho CNTV. No, ha sido un proceso súper bonito, muy desafiante, por supuesto, presupuestariamente. Son tiempos no tan fáciles para la universidad, para el país en general, en términos económicos. Entonces, claro, levantar un proyecto de televisión es caro y es complejo hacerlo sostenible. Y hay que inventar con muy poco, con equipo chico. Pero creo que ha sido muy bonito por esto que decía de pensar haciendo. Hemos ido haciendo películas, haciendo programas, colaborando con mucha gente y también rescatando mucho material que estaba por ahí y que no tenía pantalla. Entonces, claro, hay un ejercicio curatorial súper entretenido que tiene que ver con cómo nos imaginamos que podemos ser un aporte desde una televisión universitaria. Así que sí, ha sido duro, pero yo creo que ha valido la pena y cada vez tenemos más programación propia. También tenemos redes internacionales también con otras televisoras iberoamericanas con las que intercambiamos programación. Eventualmente estamos pensando poder hacer coproducciones también con ellos. Entonces estamos explorando todos como los recovecos que nos dejan, ¿no? Los canales comerciales y las estructuras que ya están dadas. Siempre hay lugares donde uno se puede meter y por suerte todavía con mucho respaldo de la universidad. Ya, qué bien. Eso. Bueno, y finalmente, y pensando ya como quizá en los nuevos públicos, nuevos rangos etarios, ¿crees que cada espacio en Uchile TV y también en la industria de televisión de todo Chile
para nuevos formatos de televisión, por ejemplo, mixtura entre los formatos netamente de las redes sociales con el documental o con lo más clásico de los programas de televisión. Sí, yo creo que siempre se puede seguir inventando. Si tú ves realmente muchas de las redes del contenido digital que suben los youtubers, los creadores de contenido, tampoco son tan originales. Ajá. O sea, los formatos medio que se replican, ¿no? Yo creo que hay que hacer, por eso yo decía la invitación que hacía al final, a que empujemos un poco los bordes, a que tratemos de hacer cosas diferentes, porque de repente tú decís, sí, este es un canal de YouTube y veis a dos personas sentadas como estamos nosotros acá, o ves a uno que hace de notero, o entonces, de pronto empujar para pensar más en por dónde puede ir avanzando el audiovisual. También pensar, alguien decía, de la cantidad de horas que la gente pasa mirando. Entonces también hay que pensar, ¿no será de pronto también que estamos haciendo demasiado material? ¿No? Como decía una cosa interesante el invitado español de cuántas horas al día tú puedes ver realmente. O sea, hay un límite en la demanda, hay un límite que tiene que ver con el tiempo humano. ¿No? Tú ya tenés que dormir algunas horas, entonces hay un límite humano de consumo. Como también hay que pensarlo, yo lo pienso desde una perspectiva ética también. ¿Es realmente necesario generar más material? Yo por eso también insisto mucho en recuperar, por ejemplo, películas antiguas, programas de CNTV antiguos, que aguantan perfectamente el paso de los años, que se pueden volver a ver, porque yo creo que si uno va a hacer algo, también tiene que tener una razón de ser, una razón de ser. Si vamos a hablar de lo que está pasando, de la contingencia, por supuesto que vale la pena generar nuevos materiales, pero si vamos a repetir lo mismo que se ha hecho todo el tiempo, también es el momento de decir, ¿para qué? ¿No? Claro. Sin ser pesimista. Bueno. No, interesante reflexión que nos deja Alicia, y así que te agradecemos esta oportunidad que nos dejas para conversar contigo después de esta presentación que ya nos hiciste. Y cerramos este ciclo de entrevistas con Alicia y las dejamos invitadas a ver las grabaciones, tanto de la charla de Alicia como el resto de charlas del seminario de la televisión y sus desafíos, organizado por el Consejo Nacional de Televisión, y les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Así que muchas gracias y estén atentos a nuevas entregas de este seminario y de otras entrevistas que vamos a hacer en el futuro. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Alicia.